Muy buenos días, mi nombre es Brian García y vamos a hablar de las aleaciones de metales no ferrosos. Los metales no ferrosos son los que no contienen hierro, por lo que los metales de aleación que estén libres de hierro también se consideran no ferrosos. Estos metales comprenden todos los metales a excepción del hierro. Su utilización no es tan masiva como en los productos férreos, pero tienen una gran importancia en la fabricación de gran cantidad de productos con propiedades ya sea de el bajo peso específico, la resistencia a la oxidación en condiciones ambientales normales y su fácil manipulación en mecanizado. Las aleaciones de productos no ferrosos tienen una gran cantidad de aplicaciones, ya sea en monedas que son fabricadas con aleaciones de cobre, níquel y aluminio, filamentos de bombillas que son con aleaciones de wolframio, material de soldadura de componentes electrónicos de aleación de estaño y plomo, recubrimientos con aleaciones de cromo, níquel y zinc, etcétera, etcétera. Se puede ver su clasificación también. Son de tipo pesados, ligeros y ultraligeros. Los que entran en los tipos pesados son estaño, cobre, zinc, plomo, cromo, níquel, wolframio y cobalto. Los ligeros son aluminio y el titanio y los ultraligeros son el magnesio y el belirio. Yo les voy a hablar sobre el estaño. Voy a hablar sobre el estaño. Es un metal bastante escaso en la corteza terrestre, suele encontrarse concentrado en minas, aunque la riqueza suele ser bastante baja. El mineral de estaño más explotado es la casiterita. Tiene características como estas, que son que el estaño puro tiene un color muy brillante, a temperatura ambiente se oxida perdiendo el brillo exterior, es muy maleable y blando y pueden obtenerse hojas de papel de estaño de algunas décimas de milímetro de espesor. En caliente es frágil y quebradizo y por debajo de menos 18 grados centígrados, empieza a descomponerse y a convertirse en un polvo gris. A este proceso se le conoce como enfermedad o peste del estaño. Cuando se dobla se oye un crujido denominado grito del estaño. Del estaño, primero la casiterita se tritura, es el proceso de obtención. La casiterita se tritura y se muele en los molinos. Después se introduce en una cuba con agua en la que se agita. Después se introduce a un horno donde se oxidan los posibles sulfuros de estaño que hay en el mineral y se transforman en óxidos. Después la mena de estaño en forma de óxido se introduce en un horno de reverbo donde se produce la reducción, depositando el estaño en la parte inferior y la escoria en la superior. Finalmente, para obtener un estaño con porcentaje del 99%, es necesario someterlo a un proceso electrolítico. Ahora les voy a hablar sobre una aleación del estaño. Esta aleación es la soldadura blanda, que es estaño y plomo. Entonces, la soldadura blanda se distingue de la soldadura dura por la temperatura de fusión del material de aporte. La soldadura blanda utiliza aportaciones con punto de fusión por debajo de los 450 grados centígrados y la soldadura fuerte por encima del mismo. La soldadura blanda tiene una gran cantidad de aplicaciones, desde fabricación de juguetes hasta motores de aviones y vehículos espaciales. En general se utiliza para la unión de piezas de pequeño tamaño y piezas de diferentes materiales donde sería muy difícil utilizar un proceso de soldadura por fusión. La soldadura blanda se suele utilizar en componentes electrónicos como circuitos impresos o transistores, piezas ornamentales y piezas de intercambiadoras de calor. Las propiedades, pues la resistencia de estas uniones a esfuerzos cortantes o de cizalla a temperatura ambiente dependen de la distancia entre los metales que se han de unir, la temperatura de la soldadura, el tiempo de calefacción, la composición de los metales que se desea soldar. Las propiedades de la unión varían si la aleación de aportación se alea o no con los metales de base. La distancia entre los metales que se desea unir puede variar bastante.
Normalmente no se recomienda la soldadura blanda para unir aluminio, pues para ello ya se utilizan otros métodos. Para soldar zinc o acero galvanizado no debe estar presente el antimonio en el metal de aportación, ya que forman una combinación difícilmente fusible. Eso fue todo por mi parte. Muchas gracias.